Hey, ¿qué tal traders? Bienvenidos a un nuevo análisis de mercado para la semana. Así que vamos a estar revisando algunas proyecciones que habíamos realizado la semana anterior. Vamos a ver qué está pasando con el dólar estadounidense, vamos a ver qué está pasando con el oro y vamos a ver cuáles son las posibles entradas o setups que podemos aprovechar para esta semana, ¿ok? Quiero analizar el índice del dólar estadounidense en primera instancia, porque sabemos que es la divisa más importante y la que mueve casi todo el mercado en Forex. Así que vamos a estar viendo qué está sucediendo con el dólar estadounidense. Esta última semana estamos en un gráfico mensual y bueno, en realidad estas últimas semanas han sido totalmente alcistas. Vean por lo menos los últimos 3 meses, contando este que está corriendo el mes de mayo, tenemos tres velas alcistas de manera continua. Antes tuvimos doji, y vean que esto no sucedía desde hace un tiempo atrás, ¿no? Es decir, tener 3 meses seguidos con velas alcistas, como pasó acá en el 2018 y empezando el mes de enero en 2020, ¿no? Luego tuvimos todo el tema de pues, la emergencia sanitaria que ya todos conocemos a nivel mundial y tuvimos esta volatilidad y luego caída, ¿no? Entonces, bien sabemos que en los mercados es bastante difícil que se sostenga una subida de esta manera sin generar ningún retroceso. No es sostenible, ¿no? Entonces, en el momento en que llega puede caer fuertemente también. Aquí tenemos que el precio ha hecho un nuevo alto en su índice en este mes. Vamos a ver en semanal, a ver un poquito más de detalle. Y vemos que la semana pasada, la semana anterior, llegó hasta los 104.993, casi 105, y marcando su alto más alto en los últimos meses, incluso de los últimos años, para poder volver a este precio o ver en qué momento estuvo el índice en ese precio. Tendríamos que irnos hasta finales del 2002. Estamos hablando de muchísimo tiempo de que el precio no llegaba hasta este punto. Y bueno, ahora el precio parece que estuviera quebrando lo que sería una resistencia, que es el nivel de 102 hasta 103.500 aproximadamente. Y el nivel diario, aquí vemos cómo el precio estuvo intentando romperlo varias veces, tuvo un pequeño retroceso y luego la semana anterior sí logró superarlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos esperar que el precio pueda retroceder un poco más, testear nuevamente esta última zona que antes fue resistencia, ahora usarla como soporte para luego volver a subir. Mi siguiente zona eh, para un movimiento alcista en el índice sería el 105.400, que es donde inicia lo que en 2002, en ese momento, ahí fue una zona de soporte, ¿no? Y en esta ocasión, pues el precio puede volver ahí, tomarla como una resistencia. Obviamente esto puede tomar varios días, incluso un par de semanas, dependiendo de cómo se comporte el precio en los siguientes días. Yendo a un time frame de 4 horas, su estructura es totalmente alcista. Y vean cómo marcamos aquí en Fibonacci con los últimos puntos estructurales, ¿no? Su último soporte, la última resistencia, o sea, el impulso. Y esperando ese retroceso, podríamos tener como zonas principales entre 61.80 o 78.60 como niveles importantes donde podríamos ver llegar al precio, ¿no? ¿Sí? 78.60 o 61.80, y a partir de ahí el precio podría volver a ir al alza. Esto quiere decir que, y bueno, vean que el target de 105.400 coincide con la extensión de Fibonacci, que ustedes saben bien que es un nivel altamente probable cuando el precio respeta este retroceso y comienza a hacer ese nuevo impulso. Es un nivel donde el precio tiende a reaccionar. Entonces,
tenemos una confirmación o una coincidencia ahí bastante interesante. Ahora, si el precio, perdón, del índice del dólar estadounidense sigue subiendo, nos va a indicar que es altamente probable de que el valor de euro dólar siga cayendo. Vean cómo en este momento estamos en el 1.048385. Es decir, que el precio del dólar está llegando casi a la paridad con el euro. Es decir, casi pueden estar costando lo mismo un euro y un dólar. ¿Sí? La última vez que esto sucedió, estamos hablando de 2002, coincidencialmente, eh, las mismas fechas para cuando el índice del dólar estuvo en la misma zona en la cual se encuentra hoy, ¿no? O se encuentra cercano a ella, pues. Y obviamente no es coincidencia porque sabemos que el índice del dólar tiene una correlación negativa con euro-dólar, casi siempre una correlación cercana al 90% en su movimiento. Si el índice está subiendo, euro-dólar va a estar cayendo. Y la proyección es esa, la proyección es que siga, que probablemente siga subiendo el índice del dólar, así que no sería extraño que euro-dólar continúe cayendo y lo veamos cercano al 1.00, es decir, la paridad con el euro. Vamos a timeframes más pequeños para analizar lo que podrían ser entradas para esta semana. En un timeframe diario, vemos, bueno, aquí está su estructura, continúa cayendo. De hecho, bueno, el día de ayer, ¿sí? Empezó la semana 16, cierra como una vela alcista. Pero obviamente su tamaño no es nada comparado a esa última vela del 12 de mayo, que fue una gran caída, creándome ahora un bajo más bajo. Y vean cómo testea la extensión del -27 y empieza a reaccionar. ¿Ok? Entonces, podríamos ver que el precio puede tener algún retroceso un poco mayor. Vamos a 4 horas. 4 horas y vamos aquí a marcar lo que sería nuestro Fibonacci, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo el precio puede estar llegando hasta una zona de 61.80. Vamos a establecer que solo se vea en diario esto. ¿Ok? Y vemos cómo en 61.80 podemos tener una coincidencia igual. Aquí había un vacío que había que llenar y que el precio en este momento ha empezado a testearlo. Todavía falta un poco más de recorrido. Me gustaría ver el precio cercano a 1.05 y obviamente cerca al 61.80 para poder tener más confirmaciones de venta, ¿no? Y lo que antes fue una resistencia, ven cómo el precio aquí acumuló bastante tiempo, varios días, entre 1.06 y 1.05. Así que podría estar llegando también a 78.60, es una buena zona entre estos dos niveles. Y si yo veo que el precio llega aquí y empieza a reaccionar con velas como estas, o incluso variaciones bajistas como estas, serían unas buenas confirmaciones para nosotros poder entrar en venta, ¿no? Ya sea desde este punto o desde este punto, obviamente esperando las confirmaciones de cada una y teniendo como primer target nuestro nivel 0 en el Fibonacci, pero ya sabemos que a mediano plazo lo que estamos esperando es que el precio siga cayendo, así que podríamos tener target por lo menos hasta -27 de Fibonacci, la extensión de Fibonacci, ¿no? Que sería el nivel de el precio, perdón, 1.02700. Eso es lo que yo estaría esperando para
euro dólar. Ya sabemos que tendríamos que esperar confirmaciones para poder entrar en estas zonas. Vamos con libra dólar en un time frame diario. Bueno, veamos que nuestras confirmaciones, perdón, nuestros análisis de las semanas anteriores, eh, donde estábamos esperando un retroceso por encima de 1.28 no se ha dado. Habíamos esperado una confirmación y que tuviera algún retroceso mayor, no se dio, siguió cayendo. Y en este punto ya está casi testeando lo que para nosotros había sido una zona bastante importante en 2019, 2020, donde el precio antes ya había llegado y había rechazado fuertemente. Entonces, nosotros estábamos esperando que el precio llegara aquí, llegó en la semana del 9 de mayo, testeó y esta semana ha empezado a subir con con estas velas, ¿no? Y con el cierre de la semana anterior, que también cerró con una vela diaria alcista. Entonces, en este punto podremos esperar lo mismo, un retroceso. Acá, en realidad, a mí me hubiese gustado ver un retroceso un poco mayor, por encima incluso de 1.28, para poder agarrar toda esta caída. Pero, si eso no se llega a dar, por ahora, tendríamos que plantear un escenario correspondiente a lo que vimos también en el índice del dólar, ¿no? Que era un pequeño retroceso y continuar su tendencia. Entonces, en este caso, seguimos con una tendencia totalmente perdón, bajista, estructura totalmente bajista, último punto estructural, extensión de Fibonacci, y lo mismo, ¿no? Tenemos acá niveles de 61.80. Bueno, esto, que es una gran caída aquí, generando vacío, podría ser una buena señal si el precio llega a llenar o rellenar este vacío y a partir de aquí empieza a reaccionar. Aquí nuevamente tendríamos una oportunidad de venta. Yo la verdad en este punto podría tener como target tranquilamente mi nivel cero, porque recordemos que esta zona del 1.21 ha sido una zona de soporte muy fuerte. Entonces es probable que el precio otra vez reaccione o por lo menos se quede consolidando un tiempo aquí. Así que para mí estaría bien con un riesgo-beneficio bastante interesante. Depende de dónde tomemos la entrada, ¿no? Obviamente. Vamos con el AUSI en un time frame semanal. Bueno, acá el precio lo mismo, empezaba a caer. Aquí superó lo que había sido una zona bastante interesante para el AUSI porque había sido rechazado muchas veces, ¿no? Y bueno, anteriormente fue también un nivel de resistencia. Ven como todo esto es una zona realmente importante para el AUSI, el 0.70, ¿sí? Digamos que ese es el nivel clave, 0.70. Es el nivel clave en esta zona, entonces vamos a colocarle aquí. Ok. Entonces vean cómo el precio ya antes lo había respetado como soporte, si lo vemos mucho antes, soporte, resistencia, luego soporte y nuevamente soporte. Eso es un nivel que ha sido respetado por lo menos de lo que vemos aquí del 2018 hasta el día de hoy. La semana anterior, si vemos aquí en un time frame semanal, vamos a ver cómo el precio cerró por debajo de este nivel, incluso llegando hasta 0.68200. O sea, fue una ruptura en time frame menores, obviamente, bastante interesante. Lo que me puede dar un indicio de que el precio podría tener un pequeño retroceso y volver a caer, ¿sí? O si solamente fue un test a esta zona y el precio vuelva a tener estos impulsos alcistas como antes los tuvo acá tan fuertes. Vean cómo tuvo impulsos, vean, por lo menos de 200, 250 pips. Acá nuevamente ahora 500.
En este punto también más de 200 pips y en este punto ni se diga, casi 1000 pips. Así que podría ser un test a esta zona. Como les digo, las zonas son marco, o sea, ¿cómo les explico? Un área en la cual donde se están colocando mucho volumen de compra, en este caso, o mucho volumen de venta si fuese como una resistencia, que ya lo fue antes. Entonces, como hay tanto volumen, tantas órdenes ahí, el precio llega y su reacción es mucho más fuerte, mucho más rápida que de pronto en otras zonas donde el volumen de compra o de venta es menor. Eso es básicamente lo que sucede con estas zonas y estos key levels o niveles claves importantes, en las cuales hay tantas ofertas o tantas demandas que el precio reacciona fuertemente y rápidamente a esta zona. Entonces, puede ser que el precio esté intentando romper este soporte para irse a niveles mucho más abajo o que simplemente sea un test. Aquí ustedes dirían, ok, pero no me estás diciendo nada, me estás diciendo que puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Sí, ¿por qué? Porque está en una zona de nivel clave y cerró la semana anterior por debajo. Entonces, o sea, lo ideal sería, si yo les soy sincero, si ustedes quieren hacer inversiones en largo plazo, que eh, en AUSI, perdón, quieren hacer inversiones a largo plazo, lo ideal sería esperar el cierre de esta semana para ver si el precio realmente fue un test cerrando una semana alcista o si simplemente fue un pequeño retest en timeframe menores, no lo vamos a ver, para continuar cerrando con una vela bajista esta semana. Entonces allí ya confirmaríamos un escenario totalmente bajista por debajo de este key level. Si no, simplemente sería un test y podríamos empezar a buscar órdenes de compra para irnos nuevamente a niveles como 0.74, 0.76 a largo plazo. Todo esto porque estamos en un time frame semanal. Pero para las personas que de pronto no hacen swing, sino más day trading o scalping, hay que hacer análisis mucho en lower time frame, o sea, marcos de tiempo mucho más pequeños, ¿no? Entonces, vean como aquí en un time frame diario, la reacción eh, bajista, el impulso, perdón, bajista fue bastante fuerte, pero su reacción aquí en este punto también lo ha sido. Vean que, ¿cómo sabemos esto? Aquí le tomó una, dos, tres, cuatro velas llegar hasta este punto y acá con tres ya estamos cerca a un 80% de ese recorrido. Entonces su reacción está siendo bastante interesante en un time frame diario. Ahora si vamos a un time frame de 4 horas, vamos a ver que todavía su estructura, en este caso, es bajista. Vamos a limpiar un poco el gráfico porque podemos tener algunas confusiones, ¿no? Ok. Entonces vean cómo acá, por lo menos ya en 4 horas, se empieza a ver un posible intento de cambio o giro, ¿no? De hecho, si nosotros trasladamos solo esta estructura, aquí, un cambio, perdón, a un escenario más limpio, si ustedes ven solo esto, una estructura simple, sin ver las velas, lo van a poder leer un poco mejor, y nosotros marcáramos, ok, marcáramos los puntos estructurales. Estaríamos hablando de, esto es una estructura bajista, ¿no? Bajos más bajos, altos más bajos, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Luego aquí un alto más bajo y lo ideal es que aquí hubiese continuado con un lower low, un bajo más bajo, que no sucedió y me empieza a hacer un bajo más alto. Entonces, para ser un poquito más claro, esto es o puede ser un patrón de giro o de cambio de tendencia, conocido como aquí, hombro, cabeza, hombro, ¿no?
Este patrón es un patrón de cambio de tendencia. Cuando está invertido, como en este caso, es un patrón de giro o cambio de tendencia de bajista hacia alcista. Y su original, digamos, es de esta forma, que es cuando tenemos un cambio de tendencia de alcista hacia bajista. ¿Qué hay que esperar en este punto? El rompimiento de lo que sería la línea de cuello, ¿sí? En este caso, esto que ustedes ven aquí, esta línea punteada que ustedes ven aquí, que sería esta línea con flechita que les marqué, sería la línea de cuello. Habría que esperar ese rompimiento, ¿sí? Creándome ahora un alto más alto. Y luego, aquí viene lo más importante y a veces más difícil, que es tener paciencia para poder esperar un retest que no me supere la zona o el punto estructural anterior, es decir, que no me crea ahora un bajo más bajo, porque obviamente si lo crea ya estaría invalidando el patrón. Y luego de esto, ahí sí, nosotros entraríamos en la compra, ¿no? Ahora, si nosotros esto lo vemos en este caso, estamos hablando de que tenemos impulso bajista, retroceso, otro impulso bajista, retroceso, y aquí es donde les decía, tendría que haber creado un lower low, un bajo más bajo para continuar con su tendencia, no fue así, y aquí se ha dado o se está dando la ruptura o el quiebre de la línea de cuello. ¿Qué tendríamos que esperar? Tendríamos que esperar un retroceso que no supere esta línea, vamos a marcarlo con esta línea punteada, no supere esta zona del 0.78700, digamos, o 767, que no supere este punto porque me estaría creando un bajo más bajo, y a partir de aquí podríamos volver a comprar. ¿Qué es lo que dice la teoría del hombro cabeza a hombro? Que luego de esto, el precio haría como mínimo eh, un impulso igual o mayor a lo que sería de la cabeza, es decir, en este caso del punto más bajo, hasta la línea de cuello, sería en este punto, y esto lo podemos probar. Entonces estamos hablando de que el precio podría estar llegando hasta este nivel. Y vean que coincide con una zona de 0.71240, donde antes fue resistencia y un punto importante inmediatamente anterior, ¿no? Así que hay bastante coincidencia para que esto pueda suceder. Entonces vamos a un time frame un poco más pequeño, puede ser de una hora, donde podemos ver la estructura. Vamos a quitar esto y esto. ¿Para qué? Simplemente para establecer nuestro Fibonacci. Vean cómo va aquí la estructura. Entonces, punto más bajo, extendemos y esperamos retroceso. Entonces, en este caso, 61.80. Cercano aquí. Y 78.60 o el 88.60 en este caso me gustaría, puede ser entre esta zona. ¿Ok? Eso es lo que me gustaría, las zonas que me gustarían para volver a comprar. Vamos a establecer de este punto a este punto, que sería la línea de cuello. Y si tenemos un retroceso hasta aquí, tendría que ser algo muy, muy rápido como para que llegue a este punto, pero por simplemente geometría, digamos, que habría una confluencia adicional si llega hasta el nivel entre 78.60 y 88.60. Sería la zona ideal también porque tenemos mucho menos espacio para el stop, mucho menos cantidad de pips de stop. Sería algo así, por debajo de la estructura. Estamos hablando de unos 25, 30 pips, 20, 25 pueden estar bien. Y con una extensión hasta el último alto anterior y extensión de Fibonacci menos 27.20. Estamos hablando de una operación ratio
relación riesgo-beneficio, perdón, 5.82. Arriesgamos 25 para ganar 150 pips. ¿Ok? Ese puede ser nuestro primer target, también puede ser hasta el menos 61.80, la extensión siguiente, que coincide con un nivel bastante importante que es 0.71, o la línea azul que habíamos marcado como lo que sería geométricamente ideal según aquí está, según lo que dice la teoría del hombro cabeza hombro, ¿no? Que luego del rompimiento podríamos estar teniendo este impulso. Incluso aquí ahora me da más, colocándolo bien, ¿no? Después de la ruptura, me daría incluso por encima de 0.71. Entonces aquí estamos hablando ya de una relación riesgo-beneficio 1,8, o sea, arriesgas 1%, estás haciendo el 8% de tu cuenta. Realmente un ratio muy, 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 muy bueno. Depende obviamente de dónde exactamente tomes tu entrada, pero más o menos podría ser algo así. Igual, encima de 1,2 ya es una operación buena. Y a partir de ahí son operaciones excelentes. No importa cuál tomes, 1,3, 1,5, 1,7, siempre tratar de hacerlo lo mejor posible, pero siempre hacerlo o tratar de hacerlo bien. Así que, bueno, este es mi escenario también para AUD-USD. Vamos con el oro. Bueno, en el oro, viendo o revisando lo que teníamos como análisis o proyección de la semana anterior, teníamos esta estructura bajista en una hora, trazamos Fibonacci, esperábamos un retroceso mayor, hasta 1840 no se dio, continuó cayendo, así que este Fibonacci ya lo podríamos actualizar. Sin embargo, esta zona de 1840 la voy a dejar por el hecho de que aún no ha sido testeado este punto y me parece una zona bastante interesante que si el precio llega aquí puede empezar a caer nuevamente. Y ahora esta nueva zona en 1828 porque el precio ahorita podría estar haciendo un doble techo y a partir de aquí puede empezar a caer. Estructura bajista, aquí también podría ser un posible cambio o inicio de lo que puede ser un cambio de estructura, por lo menos aquí en time frame de una hora. Vean cómo el precio viene respetando una estructura bajista. Y aquí ahora me está creando un alto mayor que el anterior, pero me está respetando todavía la zona de el alto más bajo anterior a ese, ¿ok? Entonces tendríamos que esperar que el precio vuelva a caer, que no supere los 1790, es decir, creándome un bajo más bajo. Y a partir de aquí podría darse lo mismo que vimos en el AUD-USD, una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Aplicaríamos totalmente la misma teoría que vimos en el pan anterior para poder comprar. Ok, esto en time frame de una hora. En time frame de 4 horas vemos que bueno, el precio rechazó fuertemente los 1790, esta zona que ustedes ven aquí, color verde, que antes ya había sido soporte bastante importante para el oro desde el inicio del año. Su estructura en 4 horas todavía es bastante bajista. Siguiente zona interesante para el oro, si llega a darse este hombro, cabeza, hombro invertido y empieza a subir, sería 1852. Aquí estarían unos targets bastante interesantes si es que se dan las oportunidades de compra, ¿no? Que habíamos visto acá. Entonces, lo ideal que respete ahora mismo esta zona, empiece a caer y vean cómo si trazamos Fibonacci, podríamos tener zonas interesantes de compra, como por ejemplo aquí el 50%, esta última zona aquí, o ya definitivamente pues me gustaría 78.60. Bien, las zonas ideales que me gustaría ver el oro para empezar a comprar. Y operaciones pues también que van a dar un ratio
muy, muy, muy interesante. Relación riesgo-beneficio 1.6. Si lo haces, digamos, hasta 1852 o la extensión de menos 61.80 que confluyen, perdón, coinciden, o si los haces hasta la extensión anterior, menos 27, estamos hablando de un ratio 1,4.6, bastante interesante. O si cierras, digamos, dependiendo del precio, empiece aquí a rechazar nuevamente esta zona, creando un triple techo posible también, estaríamos hablando de una relación riesgo-beneficio 1,3. Así que también está bastante bien si solo tomas hasta este punto. Así que bueno, chicos, esto creo que ha sido todo por ahora. Vamos a estar actualizando estas y otras oportunidades del mercado en lo que va de la semana en el grupo VIP de la academia. Así que si tú todavía no estás en Telegram o todavía no nos sigues en Instagram, aprovecha y aquí debajo te voy a dejar los enlaces para que puedas seguirnos o entrar al grupo gratuito de Telegram. Así que nos vemos la siguiente semana.